¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 91, ¿está bien esta chica? Si hay demonios, hay que matarlos. Y si el número de demonios asesinados continúa aumentando, Muzan Kibutsuji podría inquietarse y podría ir a por Takeo él mismo. Después de todo, Muzan Kibutsuji ahora quería a Takeo muerto. Takeo no estaba completamente seguro de por qué Muzan quería matarlo, pero aún así era una oportunidad. Una oportunidad para usarse como cebo y atraer a Muzan Kibutsuji. Estoy aquí. ¿Vendrás a buscarme? Takeo nunca hizo el esfuerzo de ocultar su presencia a los demonios. Durante su estancia en Tokio, ya había matado a 2 demonios, haciéndose notar deliberadamente en el inframundo. Si Muzan Kibutsuji podía observar el mundo a través de los ojos de sus demonios, entonces no había forma de que ignorara la presencia de alguien como Takeo, cazando abiertamente en Tokio. La pregunta era, ¿a quién enviaría Muzan para matarlo? ¿Un miembro de los 12 Kizuki? Hablando de ellos, Takeo recordó algo que Kyojuro le había dicho después de convertirse en Hachira. Los Toche Kezoki se dividían en rangos superiores e inferiores. Con la fuerza actual de Takeo, ni siquiera un demonio de rango inferior sería un desafío, podía matar a cualquiera de ellos al instante. Incluso si el oponente resultaba problemático, no debería requerir más de 3 movimientos para terminar la pelea. Pero los demonios de rango superior eran un asunto completamente diferente. En los últimos 100 años, innumerables lunas inferiores de los 12 Kizuki habían sido eliminadas, pero las lunas superiores permanecieron virtualmente intocables, solo las veían los sobrevivientes en raras ocasiones. Incluso el Hachira. Durante el último siglo, decenas de Hachiras se alzaron y cayeron. Todos los que murieron en batalla perecieron a manos de una luna superior. Por eso, al enfrentarse a un demonio de rango superior, era necesario ser extremadamente cauteloso. De ser necesario, el protocolo era solicitar refuerzos de inmediato. Hachira que se encontrara cerca acudiría al lugar lo más rápido posible. Las palabras de Kyojuro lo dejaron claro, las lunas superiores eran consideradas enemigos a los que ningún Hachira podía enfrentarse solo. Entonces, si Muzan Kibutsuji realmente quería a Takeo muerto, lo más probable es que enviara a una de las lunas superiores. La única pregunta era, ¿podría Takeo luchar contra una luna superior con su fuerza actual? Aleteo, aleteo. Mientras estaba de patrulla nocturna, Takeo de repente vio a su cuervo volando hacia él desde la distancia. El cuervo se posó en su hombro y habló en un tono ligeramente asustado. Un demonio ha aparecido en el valle. Un demonio ha aparecido en el valle. Se solicita ayuda. Por favor, vengan de inmediato. ¿Bajando por el valle? Después de recibir el mensaje de su cuervo, Takeo no lo dudó y corrió directamente hacia el distrito de Chimotani. A diferencia del Tokio actual, el Tokio de esa época solo contaba con 15 distritos, y la distancia entre ellos no era muy grande. Takeo no tendría que correr mucho para llegar a su destino. Aproximadamente 10 minutos después, llegó a la escena de la batalla y vio al demonio. Era un almacén, una estructura en forma de cúpula construida con un prototipo de diseño moderno. En el interior, los miembros del cuerpo de cazadores de demonios ya estaban en combate. Probablemente fueron los primeros en responder asignados a esta región. Eran 5 en total. 3 yacían en el suelo, gravemente heridos, mientras que solo 2 seguían de pie, luchando contra el demonio. Takeo los reconoció.
Todos eran miembros del cuerpo de cazadores de demonios asignados a Tokio, e incluso había visto a uno de ellos durante su estancia en la aldea de los herreros. Eran cazadores de rango B y C, bastante fuertes en el cuerpo, pero ahora claramente en apuros. Porque el enemigo al que se enfrentaban era un demonio cuya fuerza se acercaba a la de un 12 Kizuki. Llamada, aguanta. Pronto llegarán refuerzos. Entre los dos que seguían peleando, la chica que Takeo reconoció le gritó al chico de cabello negro que estaba a su lado. Bloqueó con dificultad un golpe del demonio, apretando los dientes. Lo sé. El viento se arremolinaba alrededor de la espada solar del muchacho, claramente era un usuario de respiración de viento. La chica a su lado se movía con una gracia fluida, el agua ondulaba alrededor de su cuerpo, estaba usando la respiración de agua. Entre los miembros del cuerpo de cazadores de demonios, la respiración de viento y la respiración de agua son las más practicadas. La respiración de trueno es poco común, la respiración de llamas está casi exclusivamente ligada a la familia Rengoku, y la respiración de piedra es notoriamente difícil de dominar. El viento y el agua son los más accesibles. Algunos con un talento único pueden diversificarse en formas derivadas, pero la mayoría se mantiene dentro de estos dos estilos principales. Aún así, ver las técnicas en acción todavía despertó algo en Takeo. Los dos cazadores eran hábiles, pero tenían dificultades. Peor aún, ambos ya estaban heridos. El demonio al que se enfrentaban ejercía un arte demonio de sangre que convertía su sangre en flechas afiladas y venenosas que lanzaba sin descanso. Con cada golpe, los dos cazadores disminuían su velocidad. Ja ja ja. Estúpidos cazadores de demonios, rugió el demonio entre risas. Mi sangre es venenosa. ¿No pueden moverse? Tienen las extremidades rígidas. Esperen y vean cómo los devoro a todos. Cuando lo haga, por fin me convertiré en uno de los 12 Kizuki. Kekekek. Mientras el demonio se deleitaba con sus delirios, Takeo apareció de repente frente a los 12 Slayers heridos. Ni siquiera miró al demonio. En cambio, les dijo con calma. Ya basta. Respiren con calma y descansen. Pronto vendrán a recogerlos. Señor Kamado. Cuando vieron aparecer a Takeo, el alivio y la alegría se reflejaron claramente en sus ojos. Especialmente la niña, su emoción era casi palpable, aun cuando estaba cubierta de heridas. Pero después de esa alegría inicial, rápidamente advirtió. Kamado-sama. Ten cuidado. Ese demonio. No te preocupes por él, dijo Takeo con calma, sin siquiera mirar al demonio. Ya está muerto. Gritó el demonio, visiblemente disgustado. ¿De qué estás hablando, mocoso? ¿Cómo podría morir? Antes de que pudiera terminar su frase, el demonio sintió que el mundo se inclinaba violentamente. Su cabeza se deslizó limpiamente de su cuello como un melón cortado, cayó al suelo, rebotó y rodó lejos. Los dos cazadores heridos que presenciaron la escena se quedaron congelados, con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Cuándo? El pelinegro estaba atónito. No había visto a Takeo hacer un solo movimiento. Desde el momento en que apareció el lobo Hachira, fue como si ni siquiera hubiera desenvainado su espada. Entonces, ¿cuándo exactamente había atacado? ¿Cuándo fue decapitado el demonio? No era solo el chico de cabello negro el que estaba confundido, incluso el demonio ahora muerto no entendía lo que había sucedido. Solo la muchacha a su lado parecía cada vez más emocionada, murmurando para sí misma. Tan fuerte, tan fuerte. Este es un Hachira, el Hachira más joven del cuerpo de cazadores de demonios. Genial. ¡Kia!
Mientras hablaba, un chorro de sangre brotó de su nariz y se desplomó en el suelo con los ojos en blanco. Takeo. Este niño. ¿Está bien esta chica? Capítulo 92, rango superior 1, 8. A. Sakura. Al ver a la niña desplomarse en el suelo, el chico a su lado gritó alarmado. Takeo se acercó y comprobó su estado. Luego dijo con calma. Está bien. Solo se desmayó por agotamiento, creo. Pero, le sale tanta sangre de la nariz. El chico se angustió aún más al mirar a Sakura, cuyo rostro estaba cubierto de sangre. Takeo se quedó en silencio un momento antes de responder. Está bien. Aparte del agotamiento, la niña no presentaba otros síntomas preocupantes. Sus signos vitales se mantenían estables. Una vez que llegue el Kakushi y la atienda, debería recuperarse tras 1 o 2 días de descanso. En cambio, las lesiones del niño eran claramente más graves. Takeo se acercó a él y le dijo. Regula tu respiración. El Kakushi llegará pronto. Todos estarán bien. Después de eso, fue a ver a los demás heridos. Al confirmar que estaban estables, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Normalmente, cuando los miembros del cuerpo de cazadores de demonios luchan contra demonios comunes, no pueden contar con refuerzos oportunos. Solo cuando algo sale mal o logran que sus Kasuga Cross envíen un mensaje, se envían refuerzos. Aún así, a menudo hay una gran posibilidad de que mueran antes de que llegue la ayuda. Afortunadamente, este escuadrón estaba estacionado en Tokio y con 2 Hachira asignados a la ciudad, tenían una posibilidad real de sobrevivir. Mientras pudieran resistir lo suficiente hasta que llegaran los refuerzos, lo lograrían. Siguiendo las instrucciones de Takeo, el niño comenzó a regular su respiración. Una vez que sus heridas se estabilizaron un poco, se giró hacia Takeo y preguntó. Tú eres Lord Kamado, ¿verdad? MM. Takeo asintió silenciosamente. El chico continuó. Escuché a Sakura mencionarte. Dijo que la salvaste una vez. Te admira mucho. La salvé. Takeo lo miró con expresión perpleja y luego volvió la vista hacia la chica inconsciente en el suelo. Tenía el pelo castaño y los ojos cerrados, si no recordaba mal, sus ojos eran del mismo color que su cabello. No era particularmente hermosa, pero tenía cierto encanto, una presencia atractiva. Por desgracia, sus rasgos faciales, perdidos en un estado de ensoñación como si pudiera morir feliz, con esa expresión pervertida, arruinaban un poco el efecto. Takeo comparó su rostro con el que tenía en la memoria, repasando los detalles uno por uno, hasta que surgió un vago recuerdo. Oh, es ella es. Finalmente lo recordó. Era la chica que había salvado durante la batalla contra los 12 Kizuki. Solo que, no podía recordar exactamente su nombre. Sakura Feng, se llama Sakura Feng. Ahora es espadachín de clase B, explicó el chico. Luego, como si de repente recordara algo, añadió rápidamente, por cierto, me llamo Yamada Kabai. Ya lo recuerdo. Y Yamada, concéntrate en descansar por ahora. Takeo asintió, indicando que había anotado ambos nombres. Su mirada se posó entonces en los restos del demonio, ahora reducidos a cenizas. En este punto, frente a demonios por debajo del nivel de los 12 Kizuki, podía matarlos instantáneamente, sin siquiera necesitar respirar profundamente. El demonio ni siquiera había visto el momento de su muerte. Con este nivel de fuerza, estaba más que calificado para ser un Hachira, y aún así, Takeo todavía sentía un rastro de desgana. Si tan solo hubiera poseído esta fuerza antes. No tenía sentido pensar en el pasado. Takeo negó con la cabeza, agarrando la empuñadura de su espada Nichirin con ambas manos.
Contempló en silencio los últimos rastros de ceniza que se desvanecían en el aire y esperó. La luna colgaba en lo alto, proyectando su fría luz plateada a través de la ventana del almacén, derramándose sobre el suelo en rayos silenciosos. Takeo miró a su alrededor. Todo parecía normal. Nada sospechoso. Y eso, de alguna manera, lo dejó decepcionado. Musan Kibutsuji era extremadamente cauteloso. Incluso ahora, Takeo no había encontrado ni rastro de él. Pero, de nuevo, si fuera tan fácil de encontrar, el cuerpo de cazadores de demonios no habría tenido que luchar contra él durante 1000 años. Las tropas ocultas tardarán un poco en llegar. Ustedes dos. Después de esperar un rato y confirmar que no aparecían otros demonios, Takeo estaba a punto de decirle algo a Yamada, cuando de repente, todo su cuerpo se congeló. Su instinto bestial, afinado hasta el máximo, le gritaba alarmado. ¡Peligro! 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 Alguien, o algo, se acercaba. Sus pupilas carmesí se entrecerraron bruscamente mientras, instintivamente, desenvainaba sus 2 espadas Nichirin de la cintura. Takeo se giró, con los sentidos en alerta máxima. Desde afuera del almacén, una figura comenzó a caminar hacia él desde la oscuridad, un hombre con una antigua espada samurái en su cadera. Un paso. 2 pasos. El hombre se movía lentamente, pero con cada paso, el aire a su alrededor parecía temblar. Una presión sofocante se apoderó de Takeo y los demás como un pesado sudario. Yamada, que apenas se había recuperado, quedó instantáneamente paralizado por el peso y no podía mover un músculo. ¿Quién es ese? Los ojos de Takeo se agudizaron y miraron fijamente la silueta que avanzaba. Por fin, el hombre salió a la luz de la luna. Bajo esa luz pálida y fría, Takeo lo vio claramente. Llevaba un kimono estampado de morado oscuro y lunares negros. Una larga cola de caballo carmesí le caía hasta la cintura, y a un lado colgaba una espada samurái desgastada por el tiempo, su vaina estaba descolorida y sus filos opacados. A primera vista, podría haber sido confundido con un espadachín errante experimentado. Pero, entonces vio su rostro, y un escalofrío de terror recorrió la columna. Había 3 pares de ojos en esa cara. 6 ojos, perfectamente simétricos, 3 a cada lado. En el par central, grabado en las pupilas rojo-doradas, estaban los caracteres, rango superior 1. Él era un demonio. En el momento en que vieron su rostro, todos comprendieron lo que era. Y no cualquier demonio, el más fuerte de los 12 Kizuki. Rango superior. 1, murmuró Takeo, identificando la figura. Sus manos, aferradas a las empuñaduras de sus espadas, temblaban. Por mucho que intentara estabilizarlas, su cuerpo se negaba a obedecer. El miedo instintivo que lo invadió, sumado a la advertencia primaria de sus sentidos bestiales, hizo que sus extremidades temblaran incontrolablemente. Jajaja, jaja. Esto era diferente. Completamente diferente. Los rangos superiores estaban realmente en otro nivel. Con razón Kyojuro había enfatizado el peligro que representaban. Ahora que Takeo estaba frente a uno, lo comprendía. No eran como los de rango inferior. Podía masacrar a una luna inferior en segundos, pero frente a un rango 1 superior, lo único que sentía era un miedo abrumador. Sí. Yamada. Takeo mantuvo sus ojos fijos en el demonio bañado por la luz de la luna y habló en voz baja y firme. Llévense a todos y váyanse. Ahora. Maestro Kamado. El cuerpo de Yamada temblaba violentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Sus piernas cedieron y no pudo levantarse. No puedo moverme. Bajo la aplastante presión del demonio de rango superior, Yamada, un cazador de demonios común y corriente, ni siquiera podía mantenerse en pie. Lo mismo ocurrió con Sakura, que apenas había recuperado la conciencia. La enorme diferencia de fuerza hacía imposible incluso huir.
Apretando los dientes, Takeo no los presionó más. En cambio, dio un paso adelante, colocándose firmemente entre ellos y el demonio que se acercaba. Su mirada no se apartó de la figura que caminaba en la noche iluminada por la luna. Finalmente, el demonio de rango superior se detuvo a 10 metros de distancia. Bañado en luz plateada, sus 6 ojos se enfocaron en Takeo con una claridad aterradora. En ese momento, Takeo se sintió completamente expuesto, cada debilidad quedó al descubierto, como si el demonio pudiera ver a través de él. Eres tú. Después de un breve silencio, el demonio finalmente habló. Capítulo 93, Rango Superior 1 versus Takeo 1. Eres tú. Después de un breve silencio, el demonio finalmente habló. Su voz era baja, mesurada. Cada palabra tenía un peso invisible que oprimió a todos los presentes. Takeo, que estaba al frente, fue quien sufrió el impacto más fuerte. Con los músculos tensos, miró directamente al demonio de rango superior y preguntó: ¿Viniste a buscarme? El usuario de respiración solar dijo lentamente: el rango superior 1. Debes ser tú. ¿Respiración solar? ¿Qué es eso? Takeo no tenía idea de qué era la respiración solar, pero por la forma en que hablaba el demonio, supuso que esta era la verdadera razón por la que Musan Kibutsuji lo había marcado, y por qué este demonio había venido por él ahora. No sé qué es la respiración solar, gruñó Takeo, con un brillo bestial en los ojos. Solo sé. Antes de que terminara de hablar, su figura desapareció, reapareciendo instantáneamente junto a Upper Rank 1. Si es un demonio, debo matarlo. Respiración de lobo, sexta forma, lobo de llamas. A la carga. Una llama feroz se encendió bajo la luz de la luna, y un lobo enorme y llameante rugió a la vida, abalanzándose hacia rango superior 1 para destrozarlo. Este fue el ataque más poderoso de Takeo contra un solo objetivo hasta la fecha, ataque cargado. Estaba seguro de que podría tomar por sorpresa incluso a un demonio de rango superior. Pero lo que Takeo aún no sabía, hay niveles, incluso entre las lunas superiores. Aliento de lobo, una forma autocreada, reflexionó el demonio con calma. No está mal. En ese caso. Sin siquiera mover un dedo, la luz de la luna brilló, e incontables arcos crecientes llovieron desde arriba como espadas cayendo. Descendieron en una tormenta de gracia mortal, hermosa y cegadora, destrozando la noche. Respiración lunar, primera forma, luna oscura, palacio del atardecer. Un poderoso corte, envuelto en la luz y la sombra de las lunas crecientes, atravesó el aire y golpeó las manos de Takeo que empuñaban la espada. En el instante en que sintió el peligro, Takeo instintivamente cambió de táctica, activando overclocking, para retirarse y ampliar la distancia entre él y Upper Rank 1. Pero aún así, casi fue demasiado tarde. ¡Uf! Ya tenía profundos cortes en los antebrazos, casi cercenándole las manos. La sangre brotaba a borbotones de las heridas. Maestro Kamado. La voz de llamada resonó presa del pánico desde atrás. Intentó correr hacia adelante, pero Takeo respondió de inmediato. No te acerques más. El rango superior 1 estaba completamente concentrado en Takeo. Mientras los demás permanecieran inmóviles, no parecía importarle el cuerpo de cazadores de demonios que lo seguía. Pero si alguno de ellos avanzara, eso podría cambiar. Un demonio como este no dudaría en aplastar unos cuantos insectos más. Como era de esperar, Yamada se detuvo en seco y el de rango superior ni siquiera lo miró. Esos 6 ojos de color rojo dorado nunca abandonaron a Takeo. Tu velocidad no está mal, murmuró el demonio. ¿Y por qué te recuperas tan bien? Su mirada cayó hacia los brazos de Takeo. Mientras hablaban, las heridas en las manos de Takeo comenzaron a regenerarse rápidamente, curándose ante sus propios ojos.
En menos de 10 segundos, las heridas que casi habían desgarrado el hueso desaparecieron. Solo quedaron las manchas de sangre. El de rango superior entrecerró los ojos. ¿Eres un devorador de demonios? Pero los devoradores de demonios no pueden usar técnicas de respiración. Como dije. No tengo ni idea de qué estás hablando. ¿Respirador solar? ¿Devorador de demonios? Takeo no perdió ni una palabra más. En el momento en que sus brazos estuvieron completamente curados, se lanzó hacia adelante nuevamente. Ataque cargado, más infusión de ondas de choque. Respiración de lobo, séptima forma, garras danzantes. No entiendo nada de esto. Con su grito, docenas de cuchillas de ondas de choque volaron hacia adelante, cada una cortando el aire como las garras afiladas de un lobo hambriento, todas apuntando a rango superior 1. La onda de choque fue increíblemente rápida, una vez que un corte se acercaba a la velocidad del sonido, era casi imposible para cualquiera esquivarlo. En aquel entonces, Lin Yusi del rango inferior 4 había muerto debido a este mismo movimiento de Takeo. Pero ahora, ni siquiera hizo que Upper Rank 1 cambiara de postura. La luz de la luna brilló de nuevo. Varias hojas con forma de media luna, acompañadas de un enorme corte lunar arqueado, chocaron con las ondas de choque que se aproximaban y las destruyeron por completo. Respiración lunar, octava forma, cola anillada del dragón lunar. Con esta técnica, todos los ataques de largo alcance de Takeo fueron destruidos en un instante. La enorme rueda lunar no se detuvo, continuó volando directamente hacia él con una fuerza aterradora. Overclocking. Takeo no se atrevió a dudar. Inmediatamente activó el overclocking y se retiró rápidamente. Mientras se movía, pateó a los otros miembros del cuerpo de cazadores de demonios, uno por uno, hacia la parte más profunda del almacén para sacarlos del peligro. Luego agarró a Yamada y Sakura y los arrojó a una posición más segura detrás de una cubierta. Los reflejos de Takeo eran rapidísimos. Con el overclocking activado, además de su ya alta velocidad base, no sería exagerado decir que era el más rápido del cuerpo de cazadores de demonios. Aún así, no pudo escapar del todo. El filo de la hoja de la luna creciente le rozó la espalda. Su aori y uniforme quedaron destrozados en un instante y un profundo corte le atravesó la espalda. Si no fuera por la técnica de respiración que reforzaba su cuerpo, ese único golpe podría haberlo partido en dos. Sin embargo, Takeo ignoró el dolor que le quemaba la espalda. Lo importante era que había logrado proteger a los miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Por el bien de tus subordinados, usándote como escudo, eres bastante admirable. La voz de Upper Rank 1 resonó, mezclada con algo parecido a un elogio. Podía darse cuenta de que si Takeo solo se hubiera concentrado en salvarse, habría evadido el ataque fácilmente. Pero en cambio, este niño de 12 años había decidido asumir la peor parte para proteger a los demás. Para ser honesto, si no fuera por la orden de matar directamente de Musan Kibutsuji, Upper Rank 1 se habría sentido tentado a convertir a este chico en un demonio. Si un niño así se convirtiera en un demonio, probablemente podría superar al rango superior 6 original en menos de 10 años. Pero a Takeo no le interesaba charlar con demonios. Se giró una vez más, enfrentándose de frente a Upper Rank 1. Con cada respiración que tomaba, la herida en su espalda comenzó a regenerarse a un ritmo visible. En poco tiempo, estaba completamente curado nuevamente, listo para la batalla. Pero esta vez, Takeo no dio el primer paso. Porque se dio cuenta de algo crucial, no era lo suficientemente fuerte. Al menos, no todavía. En este momento, no era rival para Upper Rank 1. Todo lo que Takeo podía hacer ahora era ganar tiempo y esperar refuerzos. Kyojuro también estaba destinado en Tokio, si podía resistir hasta que llegara Kyojuro, entonces tal vez, solo tal vez,
los dos juntos apenas podrían competir con el de rango superior que estaba frente a él. Capítulo 94, El deber de un Hachira 6. Takeo necesitaba ganar tiempo y esperar refuerzos. ¿Pero cómo? Aliento de lobo fue ineficaz contra este enemigo. Ni siquiera la velocidad extrema otorgada por overclocking podía seguirle el ritmo a los ataques del oponente. Las ondas de choque y los golpes cargados eran inútiles. A Takeo solo le quedaba una opción. Hinokami Kagura, la danza del dios del fuego. Espera. ¿Dios del fuego? ¿El sol? ¿Respiración solar? De repente, un destello de comprensión golpeó a Takeo. ¿Podría la Hinokami Kagura, la danza del dios del fuego, ser la respiración solar que el demonio había mencionado? Sus ojos se iluminaron con claridad repentina. Respiró hondo y cambió su técnica de respiración en medio de la batalla. La llama que lo envolvía ya no provenía de aliento de lobo, sino de Hinokami Kagura. Las llamas recorrieron sus extremidades hasta la hoja. Entonces, con una explosión de calor, Takeo cargó nuevamente hacia el rango superior 1. Hinokami Kagura 1. Con las llamas rugiendo a su alrededor, Takeo giró bruscamente en el sitio. El fuego que se aferraba a su espada Nichirin ardía con más intensidad con cada giro. Era el mismo movimiento que una vez había usado contra el demonio de las sombras. Rueda del sol abrasador. Dos llamas diferentes se fusionaron en una rueda de fuego, girando en un vórtice que envolvió a Upper Rank 1. Sin embargo, incluso frente a la Hinokami Kagura de Takeo, el rango superior 1 permaneció inmóvil. Ninguna emoción se reflejaba en sus 6 ojos. Con calma, blandió su espada. Respiración lunar, tercera forma, cadenas lunares repugnantes, eclipse. 2. Dos cortes rápidos y afilados atravesaron el espacio donde la fría luz de la luna chocaba con las llamas abrasadoras. Las hojas en forma de media luna cortaron el vórtice de fuego y más cortes se elevaron en el aire, formando arcos perfectos que atravesaron las llamas desde ambos lados, y luego se dirigieron hacia Takeo. Pero esta vez, Takeo no se retiró. Hinokami Kagura y llama de espejo carmesí. Dos cortes llameantes, imbuidos de una luz carmesí radiante, azotaron el cuello de Upper Rank 1 desde ambos lados. El cuerpo de Takeo fue atravesado por la luz de la luna. Profundas heridas le cruzaron los costados, casi partiéndolo por la mitad. Pero aún así, no se detuvo. Ambas espadas llameantes impactaron simultáneamente en el cuello de rango superior 1. Golpe directo. Takeo sintió el impacto de las espadas. Su corazón se aceleró con la sensación de asestar un golpe, pero no aflojó. Apretando los dientes, presionó con todas sus fuerzas. Definitivamente hubo sensación de contacto, pero ninguna sensación familiar de cortar carne. El cuello de Upper Rank 1 es demasiado duro. Si quería cortarlo, necesitaba algo más que precisión. Tuvo que usar todo lo que tenía, hasta la última gota de fuerza. Takeo rugió, y la sangre y la luz de la luna surcaron el aire mientras aferraba su espada llameante con ambas manos. No hubo vacilación ni miedo, su mirada estaba fija en el punto vital de su oponente. Córtalo. Debo cortarlo. Con una determinación feroz, Takeo vertió cada gramo de fuerza en su espada. Pero nunca tuvo la oportunidad de terminar el golpe. Respiración lunar, quinta forma, espíritu lunar calamitoso Edi 1. Hasta ese momento, rango superior 1 no había blandido su espada. Esta vez lo hizo, y la fuerza del corte fue abrumadora, suficiente para partir a Takeo por completo. Sintiendo la letalidad absoluta de la técnica, Takeo no tuvo más opción que abandonar su intento de decapitar al demonio.
Se retiró instantáneamente, pero al estar tan concentrado en cortar la cabeza de su enemigo, su reacción fue medio segundo demasiado lenta. La sangre estalló en el aire. El brazo izquierdo de Takeo fue cortado limpiamente, girando a la luz de la luna. 3. En el aire, Takeo giró el cuerpo y mordió la extremidad amputada. Luego, sin dudarlo, retrocedió, golpeando el brazo contra el muñón sangrante. Las pequeñas granulaciones se unieron rápidamente. La herida se cerró en segundos, aunque la recuperación completa tomaría más tiempo. Tu capacidad regenerativa es impresionante, comentó Upper Rank One, con un dejo de genuina sorpresa. Aunque Takeo no podía devorar a otros demonios para obtener habilidades, su poder regenerativo estaba a la par con el de ellos. Aún así, su recuperación no fue instantánea. Al menos, por la forma en que tuvo que recuperar y recolocar manualmente su brazo, estaba claro que no podía regenerar una nueva extremidad de inmediato. Comparado con las lunas superiores, o incluso las inferiores, su velocidad de recuperación era mucho menor. Pero, ¿qué pasaría si se convirtiera en demonio? 5. Kokushibo, de rango superior 1, se encontró una vez más considerando la idea de persuadir a este chico para que se uniera a ellos. Había nacido en una familia de samuráis. Ahora, como vasallo de Musan Kibutsuji, tenía la responsabilidad de cultivar nuevas y poderosas fuerzas para su señor. Como samurái, esto era tanto deber como honor. En el pasado, Kokushibo habría planteado la pregunta directamente, convertirse en demonio o morir. Pero Takeo era diferente. Manejaba la respiración solar. ¿Dónde aprendiste la respiración del sol?, preguntó Kokushibo, entrecerrando los ojos. La respiración solar, utilizada por Yoriichi Tsujikuni, fue la base de todas las técnicas de respiración del cuerpo de cazadores de demonios. Una vez, Musan Kibutsuji fue cortado en miles de pedazos solo por esa técnica y apenas escapó con vida. Desde entonces, Musan no se había mostrado durante la vida de Yoriichi. Tras su muerte, Musan y Kokushibo trabajaron juntos para erradicar a todos los herederos conocidos de la respiración solar. Imposible. Lógicamente, la respiración solar debería haberse perdido, nadie podría usarla. ¿Y cómo la aprendió este joven frente a él? Por eso Kokushibo no lo había matado al conocerse. Quería respuestas, debía asegurarse de que la técnica no se propagara. Takeo no respondió. Se concentró en estabilizar su respiración, monitoreando la recuperación de su brazo mientras analizaba cómo superar al oponente. El rango superior 1 era demasiado poderoso. Tanto en fuerza como en velocidad, superaba varias veces a Takeo. Lo que más inquietaba a Takeo era la sensación de que cada movimiento suyo era anticipado. Frente a esos 6 fríos ojos rojos dorados, sus movimientos parecían insignificantes. ¿Son todas las lunas superiores así de fuertes? Si eso era cierto, entonces, ¿qué tan fuerte era Musan Kibutsuji? La constatación lo golpeó duramente. Su anterior deseo de venganza contra Musan parecía infantil, ingenuo, incluso ridículo. Si enfrentara a Musan ahora, no sería una batalla heroica. Sería una masacre. Lo matarían al instante. No era lo suficientemente fuerte. Aún no. Necesitaba ganar tiempo, hasta que llegara Kyojuro. Takeo no atacó imprudentemente. En cambio, agarró sus espadas con fuerza y miró a Kokushibo con calma. Su mirada se posó en la espada del demonio antes de preguntar. Una vez fuiste un espadachín del cuerpo de cazadores de demonios, ¿verdad? ¿Por qué te convertiste en demonio? ¿Por qué? Kokushibo se detuvo, considerando la pregunta.
volverme más fuerte. ¿Hacerte más fuerte? ¿Y luego qué? ¿Eso era todo? ¿Solo fuerza? Takeo presionó aún más. Debía haber una razón para buscar poder. Proteger a los demás, alcanzar la cima, la gloria o la riqueza, todo eso da sentido a la fuerza. Entonces, ¿por qué Kokushibo quería poder? ¿Acaso convertirse en lo que es ahora el más fuerte era realmente su deseo? Kokushibo guardó silencio un momento. Finalmente habló. No hay necesidad de discutir cosas sin importancia. ¿Dónde aprendiste la respiración solar? Contéstame. ¿Qué pasa si no contesto? Takeo apretó sus espadas con más fuerza. En ese momento, la mirada de Kokushibo se apartó finalmente de Takeo. Sus 6 ojos se dirigieron hacia los cazadores de demonios heridos en el almacén. En cuanto Kokushibo desvió la vista, los instintos de Takeo le gritaron, algo andaba mal. Silbido. Lo que ocurrió confirmó sus temores. La espada de Kokushibo se balanceó en un solo arco, desatando una lluvia de cortes en forma de medialuna que desgarraron el suelo. La fuerza del ataque se abalanzó hacia los miembros heridos del cuerpo de cazadores de demonios. De los 5 miembros del cuerpo, 3 estaban inconscientes y los 2 restantes paralizados, incapaces de moverse por los efectos de la sangre del demonio y la presión de Kokushibo. No podían correr ni alzar sus espadas. Eran presa fácil. Si el ataque impactaba, al menos 2 quedarían reducidos a carne destrozada. Pero los cortes nunca los alcanzaron. Takeo se había interpuesto. En el preciso instante en que Kokushibo cambió su enfoque, Takeo reaccionó. Para cuando las espadas crecientes alcanzaron a los miembros heridos, Takeo ya estaba frente a ellas. Con sus espadas gemelas Nichirin cruzadas frente a él y el cuerpo preparado, bloqueó toda la fuerza del golpe. Se mantuvo erguido como un verdadero Hachira, un escudo inquebrantable protegiendo las vidas detrás de él. 1. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 95, llegaste en el momento justo, parte 1. Takeo no logró bloquear todos los ataques de Kokushibo. La situación era demasiado urgente y la fuerza de Kokushibo superaba con creces sus expectativas. Al final, Takeo solo pudo desviar parte del ataque. En cuanto al resto, lo recibió de frente con su cuerpo. ¡Uf! Su aori y su uniforme del cuerpo de cazadores de demonios estaban destrozados, dejando al descubierto carne desgarrada. La piel se había desprendido, e incluso sus órganos internos eran apenas visibles a través del desastre. Ja. Takeo se mantuvo firme. La sangre se acumulaba a sus pies, pero no flaqueó. Aún así, la gravedad de sus heridas lo aturdía. Era probablemente la peor lesión que había sufrido en mucho tiempo, tan grave que su visión se nublaba y el mareo lo invadía. Su respiración se volvió errática, pero se obligó a calmarla. Kokushibo, de pie frente a él, no atacó de inmediato. En cambio, habló. Acabas de convertirte en un Hachira, ¿verdad? Aún así, pudiste leer mis intenciones al instante y reaccionar a mi velocidad. Impresionante. Su voz permaneció baja y pausada, tan tranquila como siempre. Pero en cuanto terminó de hablar, reanudó su ataque. Al notar que las heridas de Takeo se curaban rápidamente, Kokushibo desató una técnica aún más poderosa. Un enorme corte en forma de medialuna surgió de su espada desenvainada, y dentro de ese arco se anidaron hojas en forma de medialuna más pequeñas, como lunas superpuestas dentro de una luna más grande. Estos cortes provenían de 2 lados a la vez, apuntando nuevamente a los miembros del cuerpo de cazadores de demonios detrás de Takeo. 2 direcciones. 2 ataques igualmente poderosos.
Si Takeo se concentraba en uno, inevitablemente fracasaría en defenderse del otro. Sus pupilas temblaron. Apretó los dientes, con la mirada fija en la trayectoria de ambos cortes. Por una fracción de segundo, no pudo decidirse. ¿Debería tocar primero la izquierda? ¿Y luego la derecha? ¿O al revés? No, ambos ataques eran igual de rápidos. Sin importar qué bando eligiera, alguien del otro moriría. Takeo no podía proteger a todos. Apretó los dientes mientras una ola de amarga frustración surgía en su interior. Está pasando otra vez, otra vez. Iba a ver a alguien morir frente a él otra vez. Maldita sí. El recuerdo de la muerte de sus antiguos compañeros cruzó su mente y, por un momento, sus pensamientos se quedaron en blanco. En ese espacio vacío, vio a Muichiro. Parece que tu técnica de respiración aún no está completa. Esa noche, cuando Muichiro se fue, le dijo eso a Takeo mientras lo despedía. Takeo acarició sus dos espadas y asintió levemente. Sí. Porque después de la quinta forma de respiración de lobo, ya no era una simple extensión de la respiración de viento. La sexta forma, Flame Wolf, incorporó elementos del Hinokami Kagura. Tanto la séptima como la octava forma contenían la técnica, onda de choque, heredada de 2B, ya no eran puramente técnicas de respiración. Desde la perspectiva de un extraño, la respiración del lobo de Takeo parecía caótica e impredecible. Muichiro lo había notado durante su combate de entrenamiento después de la reunión de Hachira y había explotado las lagunas en el ritmo respiratorio de Takeo, su debilidad más obvia. ¿Por qué no intentas reorganizar tu técnica de respiración?, dijo Muichiro. ¿Reorganizarla? ¿Recrear su técnica? No, es difícil de explicar, es más bien una sensación. En fin, olvídalo por ahora. Takeo parecía aún más confundido. ¿Olvidarlo? ¿Olvidar la respiración del lobo? Sí, olvídalo. Así nació, Mirage. Octava forma de respiración de niebla de Muichiro, espejismo. Un ataque que usaba niebla para crear ilusiones visuales, desorientando por completo al enemigo. En medio de esa niebla, los sentidos e instintos de Takeo fallaron. Todo lo que veía era una ilusión. La figura de Muichiro se había vuelto aún más etérea y onírica, y Takeo recibió un corte en la espalda antes de darse cuenta. Ni siquiera su olfato pudo detectar la posición de Muichiro. Ese fue el movimiento que Muichiro había creado recientemente. Y ahora le decía que la clave para crear ese movimiento era, olvidar. Mientras sus pensamientos giraban a toda velocidad, Takeo lo dejó todo, sus formas, su entrenamiento, sus técnicas. Despejó su mente y dejó que su cuerpo se moviera por puro instinto, guiado únicamente por un destello repentino de inspiración. Su espada giró y su cuerpo se precipitó hacia uno de los cortes entrantes de Kokusibo. En cuanto al otro Yes-Boss, Takeo blandió su espada. Con solo una breve carga, esta vez la onda de choque, desató un corte más poderoso que cualquiera de las 7 formas anteriores. El corte fue un solo golpe, pero la energía de la hoja se extendió varios metros. La onda expansiva atravesó el techo del almacén y destruyó el ataque en forma de medialuna dirigido a los miembros del cuerpo de cazadores de demonios detrás de él. Al mismo tiempo, la otra espada bloqueó completamente el corte restante de Kokusibo. Urgh. El precio que pagó fue un trozo de carne arrancado de su brazo. El repentino arrebato de Takeo hizo que Kokusibo emitiera un sonido confuso. No entendía de dónde provenía esa onda expansiva. No parecía contener ninguna técnica de respiración conocida. ¿Qué fue eso?, preguntó Kokusibo, perplejo. Takeo no respondió.
La fuerza que brotó de la torsión instintiva de su cuerpo y el destello de inspiración en su respiración lo dejaron exhausto. Le ardían los pulmones, como si hubiera inhalado un bocado de chiles machacados. Su mano derecha, ya herida, había perdido fuerza y no tenía energía para hablar. Yamada y Sakura, protegidos por sus esfuerzos, lloraron al presenciar la escena. Señor Kamado. No se preocupe por nosotros. Por favor, escápese, gritó Yamada. Sí. Eres mucho más importante que nosotros. Por favor, sobrevive, exclamó Sakura desde un costado. Comparado con ellos, cualquier Hachira del cuerpo de cazadores de demonios era irreemplazable. No deberían morir solo para proteger a otros como ellos. Los miembros ordinarios debían ser escudos de los Hachira, permitiéndoles concentrarse en la lucha contra los 12 Kizuki. Takeo simplemente levantó sus 2 espadas Nichirin, regresó a la posición de batalla y miró al monstruo de 6 ojos frente a él. Kokushibo pareció sorprendido. ¿No piensas huir? Sabía que con la velocidad de Takeo, si se concentraba en escapar, tal vez podría lograrlo. Jajaja, J.E.U.R. Pero Takeo solo sonrió, con una expresión torcida y desafiante. Yo, una vez me juré a mí mismo, dijo, que nunca más dejaría que nadie muriera delante de mí. Así que, no huiré. Mientras siga en pie, nadie muere antes que yo. Porque soy el lobo Hachira. El lobo Hachira del cuerpo de cazadores de demonios. Tan pronto como terminó, se lanzó hacia Kokushibo más rápido que antes. La mejor defensa era el ataque, en lugar de quedarse quieto, era mejor atacar primero y mantener al enemigo demasiado ocupado como para contraatacar. Tu valentía es encomiable, murmuró Kokushibo. Pero ante la embestida renovada de Takeo, no se molestó en esquivarlo. Simplemente levantó su espada. Pero el coraje solo no es suficiente. En un instante, innumerables espadas en forma de medialuna se materializaron, cortando el aire en una ola densa y aterradora. Y ese lugar era exactamente donde estaba Takeo. Respiración lunar, 6º grado, noche perpetua, luna solitaria, incesante. No había tiempo para esquivar. Incluso si lo hubiera, no importaría. Takeo activó de nuevo su técnica de respiración, fortaleciendo todo su cuerpo. Apoyándose en su resistencia y rápida regeneración, resistió la lluvia de cortes. Agarrando firmemente las empuñaduras de sus espadas gemelas, las juntó, apuntando ambas puntas directamente a la garganta de Kokushibo. Respiración de lobo, segunda forma, la última batalla del lobo solitario. Aunque aún era técnicamente la segunda forma, esta vez estaba imbuida de ataque cargado. Gracias a la breve epifanía anterior, Takeo finalmente comenzó a comprender cómo remodelar su propia técnica de respiración. El Hinokami Kagura era poderoso, pero no estaba destinado a él. Lo que realmente le pertenecía era la respiración del lobo, un estilo forjado con sus propias manos, adaptado a su cuerpo e instintos de lucha. Solo lo que mejor se ajusta a uno puede convertirse en su arma más poderosa. Ahora, Takeo desató su forma evolucionada de respiración de lobo, ya no era un mosaico, sino una técnica completamente suya. Aporrear. La estocada penetrante, más aguda y concentrada que cualquier corte, atravesó el espacio entre ellos, respaldada por un golpe cargado. La espada de Takeo atravesó directamente la garganta de Kokushibo. Pero en ese momento llegó el contraataque de Kokushibo. La hoja creciente invisible se dirigía a las manos de Takeo. No tuvo tiempo de desviar su ataque, intentó soltar sus espadas para no perder la capacidad de combate. Pero lo que sucedió lo sorprendió. No pudo retirar sus espadas. Kokushibo había tensado los músculos de su cuello, atrapando las espadas en su lugar.
Fue un breve error de juicio, pero con consecuencias potencialmente fatales. El corte creciente estaba casi sobre él. Soltar las espadas ahora sería demasiado tarde. En ese momento crítico. Respiración de llamas, primera forma. Un abrasador camino de fuego ardía en el suelo. De entre las llamas, un joven con el cabello encendido como fuego apareció junto a Takeo al instante. Fuego desconocido. Un corte rápido y feroz atravesó la hoja creciente que se aproximaba, interceptándola justo a tiempo. El golpe le dio a Takeo un breve respiro y la oportunidad de atacar a Kokushiro. Pero cuando ajustó su postura, la figura de Kokushiro desapareció y reapareció a varios metros de los dos. ¿TCH, se escapó? Takeo chasqueó la lengua y se giró hacia la figura a su lado. Mostrando su habitual sonrisa refrescante, dijo en voz alta. Lo siento. Llego tarde. No. Takeo sonrió, algo inusual, llegaste en el momento justo. Capítulo 96, el sol está a punto de salir. Cuerpo de cazadores de demonios. Llama Hachira. Kokushiro miró a Kyojuro, que acababa de llegar, y un destello de nostalgia brilló en sus ojos. Hace mucho tiempo que no veo a un Hachira de la llama del cuerpo de cazadores de demonios. Así que una vez fuiste parte del cuerpo de cazadores de demonios. Y aún así, elegiste convertirte en un demonio, qué lástima. Kyojuro le habló con su expresión alegre habitual, formando un marcado contraste con el aura opresiva y sombría del demonio mayor. Pero eso era solo Kyojuro. Como la respiración de llamas que había dominado, irradiaba calidez y brillo simplemente estando allí, disipando la oscuridad a su alrededor con luz y calor. Quizás solo alguien como él podría dominar verdaderamente la respiración de llamas, o incluso, tal vez, la respiración solar. A Kokushiro claramente no le agradaron las palabras de Kyojuro. Sin responder, levantó su espada y desató una ola de energía en forma de media luna. Dos arcos masivos de aura de espada creciente salieron disparados, y dentro de cada corte más grande se anidaron innumerables medias lunas más pequeñas, todas corriendo hacia Kyojuro. Pero Kyojuro no esquivó. Las llamas estallaron a lo largo de su espada Nichirin, y al blandirla, el fuego se extendió como un remolino abrasador, envolviéndolo todo frente a él y bloqueando los ataques frontales. Respiración de llamas, cuarta forma, ondulación de llama floreciente. Mientras Kyojuro se defendía, Takeo también cargó hacia el demonio de rango superior. La niebla transportada por el viento ocultó brevemente su forma, y cuando se dispersó, Takeo ya había cerrado la distancia al lado de Kokushiro. Respiración de lobo, cuarta forma, ataque del lobo en la niebla. Esboz Ting. El sonido nítido de las cuchillas chocando resonó en todo el almacén, como el tañido de una campana anunciando el inicio de un contraataque. Desde la aparición de Kokushiro, era la primera vez que usaba su espada para bloquear directamente el ataque de un Hachira. Esto era una señal, por fin se tomaba la pelea más en serio. Eso también significó que Takeo y Kyojuro lograron ejercer presión real sobre él. Parece que es la primera vez que luchan codo con codo, y, sin embargo, ya tienen este tipo de coordinación. Ese pensamiento cruzó brevemente la mente de Kokushiro. Observó a los dos espadachines trabajando juntos y reconoció en silencio su sincronización. Aunque Takeo y Kyojuro nunca habían luchado juntos, no necesitaban palabras. Con solo una mirada, podían adivinar lo que el otro planeaba hacer. Kyojuro tomó la iniciativa para atraer la atención de Kokushiro, mientras Takeo aprovechó las aberturas para golpear el cuello del demonio. Aunque su fuerza aún no había alcanzado su máximo potencial, su cooperación inquebrantable ya representaba una verdadera amenaza. Si se tratara de un demonio de rango superior más descuidado, ambos podrían haber obtenido la victoria.
Hojas de energía de espada, llamas abrasadoras y los resonantes aullidos de los lobos llenaron el almacén, creando un espectáculo impresionante. La fuerza de su batalla a tres bandas levantó nubes de polvo y sacudió el suelo. Bajo el impacto, el enorme almacén comenzó a derrumbarse rápidamente. Afuera, Yamada y Sakura, apenas agarrándose, arrastraron a los miembros heridos a un lugar seguro. Al mirar la estructura derrumbada tras ellos, asombro e incredulidad los invadieron. Esto es lo que significa ser un Hachira. Esto es lo que significa enfrentarse a los 12 Kizuki. Su batalla existía en un nivel completamente diferente, uno que los miembros ordinarios del cuerpo de cazadores de demonios ni siquiera podían comprender. Solo veían imágenes residuales parpadeantes que cruzaban rápidamente su visión. En medio del choque de espadas y las sombras del almacén derrumbándose, las tres figuras finalmente se separaron. De pie sobre las ruinas, reajustaron sus posturas y se enfrentaron. Kokushibo observó a los dos guerreros que tenía delante. Sus 6 ojos, agudos y penetrantes, parecían capaces de ver a través de sus cuerpos, evaluándolo todo, desde la tensión muscular hasta la concentración espiritual. Después de una larga pausa, finalmente le habló a Kyojuro. Sus cuerpos han sido templados por incontables pruebas. Su dominio de la respiración de llamas es excepcional. Pero, en última instancia, siguen siendo humanos. Takeo miró a Kyojuro de reojo. En su enfrentamiento anterior, ambos habían sido alcanzados por los ataques de luna creciente de Kokushibo. Pero mientras las heridas de Takeo ya habían comenzado a sanar, las de Kyojuro no. Se vio obligado a confiar en su técnica de respiración para detener la hemorragia, y heridas profundas aún desfiguraban su cuerpo. Kokushibo tenía razón, el cuerpo humano era demasiado frágil comparado con el de los demonios. Incluso la mejora de las técnicas de respiración tenía límites. Lo peor era que Kokushibo, como demonio, también poseía una técnica de respiración. Su poder, reforzado, ampliaba aún más la brecha entre ellos. ¿Qué estás tratando de decir?, preguntó Takeo con frialdad, sosteniendo la mirada de Kokushibo. Olvídense del aliento solar y conviértanse en demonios. Esta llama Hachira también obtendrá curación demoníaca y se volverá mucho más fuerte. Quiero que lo piensen, dijo Kokushibo con calma. En realidad quería que Takeo y Kyojuro se convirtieran en demonios. Ya veo, gritó Kyojuro, comprendiendo la intención de Kokushibo. Pero eso es imposible. Los Hachira nunca se convertirán en demonios. Ninguno de nosotros lo hará. Takeo no dijo nada, pero se acercó a Kyojuro, expresando su postura con sus acciones. Mientras se acercaba, escuchó a Kyojuro susurrar. Takeo, tenemos que entretenerlo. No dejes que escape. Lo sé. Takeo estaba a punto de preguntar por qué, pero al mirar el horizonte y ver la luz de la mañana florecer, comprendió. El amanecer se acercaba rápidamente. Incluso si no podían derrotar a Kokushibo, si lograban retrasarlo lo suficiente para atraparlo hasta que saliera el sol, sería su victoria. Tenían que mantenerlo en su lugar. Pase lo que pase, tenían que exponerlo a la luz solar. Pero Kokushibo pareció darse cuenta también. Su tono bajó, teñido de discreto pesar. Ya veo. Qué lástima. Parece que ya no tengo tiempo para persuadirte. El cuerpo de cazadores de demonios había estado luchando toda la noche. Para cuando Takeo llegó, el cielo ya clareaba. Y siendo finales de verano, el amanecer llegó rápido. Eso sería bueno si enfrentaran a un demonio común, pero un rango superior. Takeo no estaba seguro de poder retrasarlo. Aún así, con Kyojuro a su lado, tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad. Después de rechazar la oferta de Kokushibo, el silencio cayó sobre las ruinas. Pasaron 2 segundos, y luego los tres se lanzaron nuevamente a la batalla al unísono.
De la grotesca espada larga de Kokusibo, cubierta de innumerables ojos, surgieron varias hojas afiladas, parecidas a ramas. Emergieron hojas crecientes, más fuertes y rápidas. Al mismo tiempo, Takeo y Kyojuro atacaron desde lados opuestos. La quinta forma de aliento de llamas y la sexta forma de aliento de lobo se desataron simultáneamente, aullidos de lobo y rugidos de tigre resonaron mientras los ataques gemelos convergían en Kokusibo desde ambos flancos. Respiración lunar, octava forma, dragón lunar cola anillada. Respiración de llamas, quinta forma, tigre de llamas. Respiración de lobo, sexta forma, lobo de fuego. Las enormes espadas de fuego y furia chocaron con el poder abrumador de la luna superior. Las llamas estallaron hacia el cielo, y la luz de la luna bajo el amanecer chocó violentamente en el campo de batalla. Las ondas de choque explotaron en todas direcciones, barriendo los escombros. Los sonidos de espadas chocando, fuego rugiendo y gritos de batalla resonaron sin cesar. Durante la feroz batalla, el cielo se tornó gradualmente carmesí. El sol estaba a punto de salir. ¡Qué lástima!, expresó Kokusibo de nuevo, mirando brevemente a Takeo, antes de posarse finalmente en Kyojuro. Su misión original era eliminar a Takeo, practicante de la respiración solar. Sin embargo, se había demorado, en parte por admiración a su talento. Su deseo de descubrir el origen de la respiración solar también influyó. Pero, independientemente de sus razones, su tarea seguía incompleta. Aunque no había logrado todos sus objetivos, al menos necesitaba cumplir el primero. Capítulo 97. Un cadáver aún erguido 1. Pero Takeo era rápido. Kokusibo lo había visto claramente. Esa extraña habilidad suya, algo más allá de una técnica de respiración, casi similar al poder de un demonio, le otorgaba una velocidad increíble. Si Kokusibo apuntara directamente a Takeo, probablemente evadiría el ataque. Pero, ¿y si el ataque estaba dirigido a otra persona? Con la personalidad de Takeo, no esquivaría nada. Se arriesgaría para proteger a los demás. En un instante, Kokusibo formuló su estrategia. Alzó su espada evolucionada una vez más y lanzó otro ataque, esta vez atacándolos a ambos simultáneamente. Respiración lunar, décima forma. 3 enormes cortes en forma de media luna, seguidos por una tormenta de hojas en forma de media luna que llovieron del cielo, cayeron estrepitosamente sobre las cabezas de Kyojuro y Takeo. Los dos hombres desataron sus técnicas más poderosas, pero en ese momento crítico, ninguno de los dos notó la espada que apuntaba directamente a Kyojuro, oculta bajo el velo de la luz de la luna creciente. La grotesca hoja cubierta de ojos atravesó directamente el pecho de Kyojuro, oculto por los arcos giratorios de luz de luna. Kyojuro no lo vio venir. Pero Takeo lo hizo. No, Kokusibo quería que lo viera. Sin dudarlo, sin siquiera pensarlo un instante, Takeo reprimió su miedo instintivo a la muerte. Activando Overclocking, se dirigió al instante hacia Kyojuro y lo apartó del peligro. PCHHK. La grotesca hoja atravesó el cuerpo de Takeo, su punta ensangrentada aún estaba a poca distancia de emerger por su espalda. Aún así, Takeo sintió un poco de alivio. Si hubiera elegido pararse frente a Kyojuro en lugar de empujarlo a un lado, ambos habrían sido ensartados como frutas confitadas en un palo. Solo entonces Kyojuro se dio cuenta de lo sucedido. Al ser empujado a un lado y ver el cuerpo de Takeo empalado, su expresión se ensombreció, solemne y pesada. Pero incluso en ese estado, Takeo no se rindió. Con un rugido de determinación, dejó caer una de sus espadas Nichirin y sujetó la muñeca de Kokusibo con la mano libre. En la otra mano, empuñaba la espada solar, cuyo filo brillaba con una tenue luz blanca y abrasadora. Kokusibo intentó instintivamente retirar el brazo, pero no pudo. Su expresión cambió ligeramente y, por primera vez, un destello de verdadera seriedad se dibujó en sus 6 ojos al mirar a Takeo.
Takeo sonrió, la sangre goteaba de sus labios y sostuvo esa mirada de frente. Lo aprendí de ti. Anteriormente, Kokushibo había usado los músculos de su cuello para atrapar las espadas de Takeo, impidiéndole desenvainarlas. Si Kyojuro no hubiera llegado a tiempo, Takeo podría haber perdido ambas manos. Y ahora, Takeo le devolvió el favor, usando su propio cuerpo como grillete para atar a su oponente. Rodeó la espada de Kokushibo con el brazo y usó la mano izquierda para sujetar la muñeca de Kokushibo, que empuñaba la espada, inmovilizándolo y deteniendo su escape, aunque solo fuera por un instante. Entonces. Ataque cargado. Overclocking. Onda de choque. Takeo desató todo a la vez, superponiendo cada habilidad a su golpe. Al fusionar estas técnicas con el estilo de respiración adaptado a su cuerpo, la espada solar en su mano derecha estalló con energía y la silueta de un lobo enorme apareció a la vista. Pero a diferencia del lobo feroz del sexto curso, este lobo irradiaba majestuosidad pura y un dominio abrumador. Innumerables aspas de viento convergieron en su forma, formando una presencia verdaderamente imponente. El Rey Lobo. 9º grado. Takeo apretó los dientes y giró la espada hacia el cuello expuesto de Kokushibo. Rey Lobo. SHHH. La hoja se clavó en el cuello de Kokushibo y, esta vez, se hundió profundamente. La defensa del demonio había sido rota. Kokushibo, que no había recibido ningún golpe en el cuello durante mucho tiempo, no pudo evitar sentirse sorprendido en ese momento. Podía sentir claramente que la vida del chico pelirrojo frente a él se le escapaba, pero en el último segundo, el chico había desatado su potencial y lanzó un ataque lo suficientemente poderoso como para amenazarlo. Un destello de emoción cruzó los ojos de Kokushibo. Miró al chico rugiendo ferozmente, y un rastro de disgusto se apoderó de su corazón. Los humanos, a veces somos así. Tan débiles que cualquier cosa puede matarlos, pero en tiempos de crisis, estallan con una fuerza irracional. Lo mismo fue en el pasado y lo mismo es ahora. Kokushibo había presenciado a muchos Hachira desatar todo en batalla, superando sus límites. Pero todo fue en vano, por mucho que esos Hachira los llevaran más allá de sus límites, al final no tenía sentido. Siempre había sido así. Y el chico que tenía delante no era la excepción. Sintiendo la presión en su cuello, Kokushibo tensó los músculos allí en resistencia. Al mismo tiempo, giró su mano derecha y las ramas que se extendían desde su espada desgarraron los órganos internos del niño. Justo cuando Kokushibo hizo ese movimiento, Kyojuro, envuelto en llamas, cargó directamente hacia él desde el otro lado. Aliento de llamas, 9ª forma. Las llamas furiosas casi iluminaron todo el cielo. Y la espada dentro de ellas, con una fuerza no menor que la del Rey Lobo, quizás incluso mayor, cayó con fuerza contra el lado opuesto del cuello de Kokushibo. Rengoku. El golpe de Kyojuro fue incluso más feroz que el de Takeo. Como alguien que se había convertido en Hachira hace mucho tiempo, Kyojuro tenía mucha más experiencia lidiando con enemigos poderosos que Takeo. La espada solar de un rojo intenso cortó el cuello de Kokushibo, contrastando marcadamente con la espada solar gris verdosa que golpeaba desde el otro lado. Corrientes de aire invisibles se arremolinaban a su alrededor, intensificando la furia de Kyojuro, y ambos hombres rugieron al unísono. Poniendo cada onza de fuerza en sus espadas, los dos ahora tenían un solo objetivo: cortar el cuello de Kokushibo. Si Kokushibo hubiera permanecido inmóvil, podría haber sido decapitado por el ataque combinado. Pero desafortunadamente, el amanecer se acercaba rápidamente y Kokushibo no tenía intención de permanecer enredado con ellos. En un abrir y cerrar de ojos, Kokushibo desapareció entre ellos. Su velocidad superaba con creces la de los dos guerreros más jóvenes.
Si decidía huir, nadie podría detenerlo. Al ver que su golpe fallaba, Kyojuro se congeló por un momento, luego inmediatamente se giró para mirar a Takeo. Recordó que Takeo había bloqueado la espada de Kokushibo con su cuerpo, lo había agarrado con ambas manos. Con ese pensamiento pasando por su mente, Kyojuro se giró para mirar a Takeo y su respiración casi se detuvo. Takeo todavía estaba allí de pie, pero la espada, y la carne que debería haber estado entre su pecho y su abdomen, habían desaparecido. De frente, se podía ver un enorme agujero en su cuerpo, visible incluso desde atrás. Era evidente que todos sus órganos internos estaban gravemente dañados. La mano izquierda que sujetaba el brazo de Kokushibo había desaparecido, la sangre manaba a borbotones del muñón. Los ojos de Takeo habían perdido la luz y permaneció inmóvil, como un cadáver aún en pie. Capítulo 98, manos que me devolvieron. Ya basta. Quizás creyendo que Takeo no sobreviviría en ese estado, Kokushibo murmuró esas palabras en voz baja. Lanzó una última mirada arrepentida a Kyojuro, ahora expuesto a la luz del sol matutino, y luego se giró y desapareció. Si el sol no hubiera salido, habría acabado con Takeo y con el Hachira de la llama del cuerpo de cazadores de demonios. Era una pena, el Hachira de la llama no era un pilar común y corriente que pudiera ser asesinado a voluntad. Incluso entre las generaciones anteriores de Hachira, su fuerza era de las más altas. Kokushibo no había podido matarlo directamente, y si se demoraba más tiempo, corría el riesgo de quedar expuesto a la luz del sol. No tuvo más remedio que retirarse. Aún así, el objetivo principal se había cumplido y Kokushibo no se preocupó por el resto. Probablemente Musan Kibutsuji no diría nada al respecto. Aunque Musan era nominalmente el señor de Kokushibo, en realidad, la relación entre ellos era más bien de compañerismo. Incluso si Kokushibo no hubiera hecho nada, Musan probablemente no estaría realmente enojado con él. Era solo que la naturaleza samurái de Kokushibo, la disciplina forjada durante siglos, no le permitía ignorar por completo las órdenes de Musan Kibutsuji. Eso era todo. La figura de Kokushibo desapareció entre las sombras, como si nunca hubiera existido. Pero a Kyojuro ya no le importaba el de rango superior que ya había escapado. Corrió al lado de Takeo y lo atrapó justo cuando estaba a punto de desplomarse. Le temblaban las manos, se le estremecía el cuerpo y su respiración se volvió errática. Takeo. Si una persona común y corriente hubiera sufrido heridas tan graves, no habría sido diferente a la muerte. Pero Kyojuro descubrió que el corazón medio roto de Takeo aún latía. Aún latía. Ejem. Se escapó. Los ojos de Takeo estaban vacíos, sin vida, como si hubiera perdido la vista. Kyojuro dijo en voz baja y tensa, se escapó antes de que saliera el sol. Lo siento. No aproveché la oportunidad que creaste. Estoy muy avergonzado. No, digas eso. Hicimos lo mejor que pudimos. Takeo habló con dificultad. Las heridas eran demasiado graves. Incluso con recuperación de sangre sin heridas y su capacidad innata de curación, el agujero en su torso no pudo cerrarse de inmediato. Además, Takeo sentía que su vital se desvanecía rápidamente. La piel de Takeo se volvió más pálida y su respiración se volvió más superficial. Pero no mostró ninguna preocupación. En cambio, intentó consolar a Kyojuro, susurrando, no te preocupes por mí, estoy bien. ¿De verdad, estás bien? Por primera vez, Kyojuro expresó su duda. Takeo forzó una leve sonrisa. No pasa nada. Solo quiero echarme una siesta, eso es todo. Con esas últimas palabras, ya no pudo contenerse más, sus ojos se cerraron lentamente. Toma. Toma. Los gritos desesperados de Kyojuro resonaron en sus oídos, pero Takeo ya no tenía fuerzas para responder.
Su conciencia se desvaneció en una neblina y su corazón dejó de latir. En ese momento, Kyojuro casi creyó que se había ido. Pero apenas 2 segundos después de que el corazón de Takeo dejó de latir. Boom, boom. Su corazón recuperó el ritmo. Y entonces, sus órganos internos comenzaron a regenerarse a una velocidad visible a simple vista. Reanudar. Aquí otra vez. En el oscuro vacío, Takeo no podía discernir qué dirección era cuál. Este no era su espacio de conciencia, pero Takeo tenía una vaga impresión de él. Aún recordaba la primera vez que se enfrentó al demonio del agua y casi murió. Parecía haber llegado a este lugar y había visto a una mujer amable. Pensándolo ahora, esa mujer debía haber sido su madre, Quisi. Pero esta vez, Takeo no la vio. En cambio, vio a otra persona. Hermano. Takeo Nii. Por aquí. Un chico con el pelo cortado a lo monje se levantó de un salto y lo saludó. A su lado, una chica con kimono, un poco mayor que él, también saludaba con entusiasmo. Takeo. Por aquí. Takeo los miró fijamente y rápidamente reconoció quiénes eran. Su hermano menor, Shigeru Kamado. Su hermana menor, Hanako Kamado. ¿Por qué los veo aquí? Takeo todavía estaba tratando de comprender cuando de repente sintió que alguien le sujetaba la mano derecha. Al mirar hacia abajo, vio a un niño mucho más pequeño, con un corte de pelo tipo tazón, que le agarraba la mano con fuerza y tiraba suavemente de él hacia una dirección determinada. Hermano, por aquí. Rokuta. Takeo lo reconoció de un vistazo. Era el hijo menor de la familia Kamado, Kamado Rokuta. Al observarlos, Takeo no se quedó donde estaba esta vez. En cambio, dejó que Rokuta lo guiara, caminando en una sola dirección a través de la oscuridad. Entonces Hanako y Shigeru tomaron sus manos y mangas, tirándolo suavemente con ellas. ¿A dónde me llevas?, preguntó Takeo confundido. Kamado Hanako respondió directamente, este no es el lugar donde deberías estar. Así que, tenemos que enviarte de vuelta. ¿Enviarme, de vuelta? Sí. Respondió Hanako. Luego ella, Kamado Shigeru y Kamado Rokuta se movieron detrás de él. Es hora de irnos, dijeron al unísono, empujando la espalda de Takeo con ambas manos. Takeo no se resistió. Se dejó empujar hacia adelante, tropezando ligeramente, y entonces la oscuridad se desvaneció. Fue reemplazada por el espacio de conciencia familiar que le pertenecía. Pero dentro de ese espacio, vio una escena que le pareció familiar y extraña al mismo tiempo. Un templo cubierto de nieve. El templo estaba vacío, solo había nieve caída cubriendo el suelo y una estatua de Buda permanecía de pie tranquilamente en una esquina. Takeo sintió una inexplicable sensación de déjà vu al contemplar la escena. Avanzó, comparando la vista con algo enterrado en su memoria. Al entrar en el patio, dejando huellas en la nieve, se detuvo frente a la puerta abierta del templo. Adentro estaba oscuro, sin ninguna fuente de luz significativa, solo unas pocas velas parpadeaban débilmente, proyectando un suave resplandor que mantenía a raya la oscuridad. Dentro del templo había una enorme estatua de Buda, y frente a ella, un hombre estaba sentado de espaldas a Takeo, tallando algo con gran concentración. Takeo entrecerró los ojos y pronto se dio cuenta de en qué estaba trabajando el hombre. Estaba tallando una estatua de Buda. Templos. Nieve. Estatuas de Buda. Un hombre tallando en silencio. Todo coincidía con una determinada imagen de la memoria de Takeo. El Buda escultor de Sekiro. Takeo recordó de repente el juego Sekiro, al que a menudo se referían en broma como un simulador de herrero. En ese juego, el personaje que guiaba al protagonista y creaba su brazo ninja protésico no era otro que el escultor de Buda.
Entonces, ¿el visitante en la conciencia de Takeo esta vez era un escultor budista? No, eso no se sentía bien. Takeo se acercó al escultor que tallaba la estatua de Buda. Cuanto más se acercaba, más familiar le parecía la espalda del hombre. La cola de caballo erguida, el uniforme de samurái andrajoso y el brazo ninja protésico en su lado izquierdo, todo ello confirmaba su identidad. Un lobo. Takeo pronunció suavemente el nombre del hombre. El hombre hizo una breve pausa en su tallado, luego continuó dándole forma a la estatua sin darse vuelta. Takeo reunió coraje y se acercó, mirando el perfil del hombre para confirmarlo. Fue exactamente como él pensaba. Este no era el escultor Buda. Este fue el protagonista de Sekiro, Lobo. ¿Por qué estás? Takeo empezó a preguntar por qué estaba allí, pero de repente recordó el final del juego y se quedó en silencio. Hay 4 finales en Sekiro, y la primera vez que Takeo lo jugó, solo llegó al primero, el final de Severancia Inmortal. En ese final, Sekiro pierde a su maestro y, con él, su fe. Finalmente, se convierte en un nuevo escultor de Buda, esperando en silencio el comienzo de su siguiente reencarnación. El lobo que estaba aquí era claramente el mismo de ese final. Pero, en ese final, el lobo lo había perdido todo, a su amo, su deber, incluso su voluntad como shinobi. ¿Cómo podría Takeo heredar algo de él? Takeo miró fijamente al lobo, a punto de hablar, pero antes de que pudiera terminar su frase, todo en su conciencia de repente se dispersó y se disolvió ante sus ojos. Su conciencia volvió a la realidad. Capítulo 99. El progenitor de todos los demás demonios. Tokio, en lo profundo de una mansión. Garabatea, raya, raya. Un hombre guapo con cabello semejante al de las algas estaba sentado en un escritorio, escribiendo algo. Llevaba un traje a medida y se comportaba como un caballero distinguido, refinado, sereno y acostumbrado a moverse en los niveles superiores de la sociedad. Pero lo más llamativo de él eran, sin duda, sus ojos. Sus pupilas verticales, de un rojo brillante, dejaban claro que no era un ser humano común. Con solo sostener su mirada, la sangre se helaba. El hombre sostenía un bolígrafo, escribiendo elegantes caracteres en un cuaderno sobre el escritorio, como si registrara información o dedujera algo de gran importancia. De repente, se detuvo. Tras una breve pausa, reanudó la escritura, y al hacerlo, una voz serena y firme escapó de sus labios. Estás un poco lento en regresar, Kokushibo. La perspectiva cambió. Detrás de él se encontraba Kokushibo, de rango superior 1. Silencioso e inmóvil, daba la impresión de haber estado allí desde el principio. Al escuchar las palabras del hombre, Kokushibo no ofreció excusas. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza y dijo: Me avergüenzo de haber perdido el tiempo. Hizo una ligera reverencia, como un subordinado ante su superior. La identidad del hombre se hizo evidente. Cualquiera que pudiera hacer que el Kizuki de rango superior bajara la cabeza solo podía ser una persona, Musan Kibutsuji. Este apuesto joven, que parecía un miembro de la élite social bien educada, no era otro que el enemigo que el cuerpo de cazadores de demonios había perseguido durante 1000 años, el rey demonio, progenitor de todos los demás demonios existentes y líder de los 12 Kizuki. Musan continuó escribiendo en su cuaderno y, finalmente, dibujó la forma de una flor. Luego cerró lentamente el cuaderno y le dijo a Kokushibo: Simplemente elimina el objetivo. El resto no importa. A juzgar por la gravedad de sus heridas, a menos que fuera un demonio, no habría podido sobrevivir. Kokushibo habló en su tono habitual, calmado y mesurado. Musan tomó un libro de un costado y con cuidado lo pasó a la página marcada, con movimientos elegantes y pausados. Si sigue vivo, entonces me interesa.
Un humano que pudiera sobrevivir a heridas tan fatales, por supuesto, despertaría la curiosidad de Muzan. Pero era solo eso, curiosidad. Durante los últimos 1000 años, Muzan se había encontrado con humanos con físicos especiales. Incluso había visto humanos capaces de consumir demonios para obtener habilidades físicas demoníacas y había intentado transformarlos en demonios él mismo. Pero al final, no se diferenciaban de los demonios comunes. Incluso los más fuertes apenas alcanzaban el nivel de un rango superior. Una y otra vez, Muzan había depositado sus esperanzas en aquellos con cuerpos únicos y una y otra vez, solo recibía decepción. Por lo tanto, incluso si el joven que usó la respiración solar de alguna manera sobreviviera, solo despertaría un interés pasajero en Muzan. Lo que más importaba era, ¿dónde había aprendido ese niño la respiración solar? Más allá de eso, Muzan sintió como si hubiera visto al joven antes, pero era solo una vaga impresión, y no le dio demasiada importancia. Después de todo, nada en este mundo merecía su excesiva preocupación. Ni siquiera la respiración del sol. La única persona a la que Muzan Kibutsuji realmente temía era Yoriichi Tsujikuni. Aparte de Yoriichi, le daba igual quien más aprendiera la respiración solar. En los siglos transcurridos desde la muerte de Yoriichi, nada en este mundo había hecho que Muzan volviera a sentir miedo. Incluso si alguien dominara la respiración solar ahora, solo atraería su atención de otra manera, nada más. Después de todo, el propio Kokushibo había heredado las técnicas de la respiración solar. Y, sin embargo, ¿alguna vez Muzan consideró matar a Kokushibo por ello? Si él sigue vivo, lo mataré de nuevo, dijo Kokushibo con tono decidido. Muzan Kibutsuji se rió entre dientes y respondió. No, no es necesario. Ya te mostraste una vez. No hay razón para que vuelvas a aparecer hasta que encuentres a la familia Ubuyashiki. ¿Te preocupa que te tiendan una trampa?, preguntó Kokushibo. Por muchas trampas que pongan las ovejas, no son rival para los leones y los tigres. No hay de qué preocuparse, respondió Muzan con calma. Es mejor concentrarse en encontrar el lirio araña azul. El lirio araña azul era lo que Muzan deseaba más que cualquier otra cosa, nada más se le comparaba. Esta flor le permitiría crear una poción que perfeccionaría su cuerpo. Tras tomarla, ya no temería al sol y se convertiría en un ser verdaderamente inmortal e intachable. Ese era su máximo deseo. Por eso, aparte de ese objetivo, nada más le preocupaba verdaderamente. Antes de que Takeo abriera los ojos, un fuerte olor a desinfectante llenó su nariz. Claro que fuerte era relativo, solo lo era para él. En realidad, el olor era bastante tenue, apenas perceptible para la gente común. Además del desinfectante, detectó la ligera fragancia de flores de glicina. El aroma le recordó la casa Visteria que una vez había visitado. Entonces, ¿me han llevado a una casa Visteria cercana? Con ese pensamiento, Takeo abrió lentamente los ojos y lo primero que vio fue un techo blanco a rayas sobre él. Entonces sintió como la debilidad se apoderaba de todo su cuerpo, como si hubiera estado inconsciente durante varios días. Luego vino la sensación de hambre. A juzgar por lo intensa que era, Takeo concluyó que debía haber estado inconsciente durante mucho tiempo. Incluso con una fuerte capacidad de regeneración y el poder de restart, no podía permitirse desperdiciar su resistencia tan descuidadamente en el futuro. Se preguntó por qué Dosbe había recuperado la fuerza tan rápido. ¿Acaso porque era un cyborg? Bueno, fuera cual fuera la razón, mientras estuviera vivo, eso era suficiente. Takeo lentamente giró la mirada para observar la habitación. Parecía un hospital blanco, limpio. La vía intravenosa en su brazo izquierdo lo confirmaba. Estaba claramente en una cama de hospital. No, esto no era cualquier hospital. Esto debía ser la mansión de las mariposas. A medida que su mente se aclaraba, sus pensamientos se organizaron.
Recordó que la división médica del cuerpo de cazadores de demonios estaba a cargo de Shinobu Kocho y se centraba en la mansión de las mariposas. Si nada inesperado había ocurrido, entonces estaba allí. Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, un fuerte ruido resonó cerca de la puerta. Takeo giró la cabeza y vio a una chica de cabello negro, ojos azules y un adorno de mariposa en el cabello, de pie, mirándolo con sorpresa. Luego corrió hacia él y gritó: «Maestro Kamado, ¿estás despierto? ¿Estás bien? ¿Sientes algún malestar?» Capítulo 100, Mano pequeña y respiración lunar. Estoy bien, dijo Takeo mientras miraba a la chica e intentaba levantar el brazo con el suero puesto. Quería mostrar algún movimiento para demostrar que estaba bien, pero al ver su mano izquierda se quedó en silencio. La chica no le dio demasiada importancia. Al ver que Takeo estaba completamente despierto, se levantó de inmediato y dijo: «Espera aquí, iré a buscar a Lady Butterfly». Después de eso, se marchó apresuradamente. Takeo no la detuvo. Simplemente levantó la mano izquierda en silencio y se sumió en un largo silencio mientras observaba la pequeña y encogida mano, casi del tamaño de la de un bebé. El mismo estilo que Deadpool. Flexionando su pequeña mano izquierda y apretándola ligeramente, Takeo estaba atrapado entre la exasperación y la diversión. Cuando él y sus amigos vieron la escena de Deadpool con las manos de bebé, se rieron como tontos. Ahora era su turno. Había terminado con el mismo tipo de mano de bebé, aunque nadie sabía cuándo volvería a la normalidad. No mucho después de que la chica de cabello negro con dos coletas se hubiera ido, regresó, esta vez trayendo a Shinobu Kocho con ella. En comparación con la chica en pánico, Shinobu parecía tranquila y serena. Lucía su habitual sonrisa amable. Al ver a Takeo acostado en la cama, se acercó con las manos a la espalda y dijo en voz baja: «Así que por fin te despertaste. ¿Cómo te sientes?» Ustedes, personal médico. ¿De verdad es eso lo primero que dicen cuando un paciente se despierta?, se quejó Takeo, pensando en la chica de cabello negro que había hecho exactamente la misma pregunta. Shinobu Kocho se acercó con una sonrisa y respondió: «Es importante revisar tu estado. Si tu cuerpo no se ha recuperado adecuadamente, debemos comenzar el tratamiento de inmediato. Pero, por lo que parece, te has recuperado bastante bien». Mientras hablaba, se acercó y abrió la ventana al lado de la cama. Una brisa fresca de finales de verano y principios de otoño entró, trayendo aire fresco. Takeo se sintió al instante mucho más a gusto. «¿Cuánto tiempo estuve dormido?», preguntó. «3 días», respondió Shinobu de inmediato. «Es realmente increíble. El señor Rengoku me dijo que el demonio de rango superior te abrió el pecho y el abdomen, dejándote un agujero del tamaño de la cabeza. Pero cuando llegamos, tus órganos internos ya estaban completamente curados, tu cuerpo incluso estaba expulsando los restos. Algunos miembros de los Kakushi estaban tan asustados que casi pensaron que te habías convertido en un demonio». Shinobu rió suavemente al recordarlo. Takeo intentó imaginar la escena y sonreír, pero solo logró un pequeño tic en las comisuras de la boca. Ese día, los otros miembros del cuerpo de cazadores de demonios, ninguno de ellos resultó gravemente herido, ¿verdad?, preguntó de nuevo. «No. Tú, el señor Rengoku y los demás miembros del equipo, salvo algunos heridos, nadie murió. Tú los protegiste a todos, Kamado-kun». «Eso es bueno». Takeo dejó escapar un largo suspiro de alivio. En la batalla contra la luna superior, había cumplido su promesa, ningún miembro del cuerpo de cazadores de demonios había muerto. Por fin pudo sentirse a gusto. «Muy bien, ahora que hemos cubierto todo eso, hablemos de negocios», Takeo-kun dijo Shinobu Kocho mientras acercaba una silla y se sentaba junto a su cama. Al escuchar sus palabras, la chica de cabello negro y ojos azules rápidamente recogió sus cosas y salió de la sala.
Takeo la vio irse, luego se giró hacia Shinobu, quien sonrió y dijo: ¿Tienes curiosidad por Aoi? Aoi. Kansaki Aoi. Fue espadachín del cuerpo de cazadores de demonios, de la misma clase que tú y Tokito-kun. ¿No la recuerdas? No, no me suena. Takeo intentó recordar la selección final. Recordaba vagamente a algunas chicas participando, pero no podía decir si habían pasado o no. Su concentración estaba completamente centrada en su duelo con Tokito Muichiro. Decidió dejarlo de lado por ahora y se volvió hacia Kocho Shinobu. Señorita Kocho, ¿qué quiso decir con negocios? Ah, casi lo olvido, respondió Shinobu soltando una risita. Kamado-kun, me gustaría que nos contaras todo lo que hayas notado sobre el rango superior 1 de los 12 Kizuki. Eso es todo. Esa es toda la información que tenemos sobre el rango superior 1. En el patio donde se celebró la reunión de Hachira, en el suelo de tatami dentro de la sala, los Hachira que actualmente no estaban en misiones activas se habían reunido, junto con el líder del cuerpo de cazadores de demonios, Ubuyashiki Kagaya. El motivo de su reunión, rango superior 1. Como uno de los 12 Kizuki, las lunas superiores rara vez habían sido vistas con vida durante el último siglo. El último encuentro conocido fue hace casi 3 años, cuando la ex-Flower Hachira, Kocho Kanae, hermana mayor de Shinobu Kocho, se enfrentó al Upper Rank 2 en batalla. Kanae fue gravemente herida por el demonio y solo se salvó porque el amanecer estaba a punto de llegar. Como resultado, el cuerpo de cazadores de demonios obtuvo información sobre el rango superior 2. Desafortunadamente, sus heridas fueron demasiado graves y Kanae murió en los brazos de Shinobu sin poder compartir mucho. Pero ahora, Rengoku Kyojuro y Kamado Takeo se habían enfrentado al Upper Rank 1 y sobrevivieron. Esto significaba que tenían información detallada de primera mano sobre uno de los demonios más peligrosos entre los 12 Kizuki, exactamente el tipo de inteligencia que el cuerpo había esperado durante mucho tiempo. Por eso habían llamado a Rengoku Kyojuro aquí, para informar formalmente todo lo que habían aprendido sobre el rango superior 1. Después de compartir cada detalle del encuentro, la sala llena de Hachira cayó en un profundo silencio. Eso significa que, esa basura fue espadachín del cuerpo de cazadores de demonios, ¿verdad?, dijo Sanemi Shinasugawa, el Hachira del viento, esbozando una sonrisa siniestra. Ya sea por miedo a la muerte o por otra cosa, se convirtió en un demonio, y además en uno de rango superior. ¡Qué ganas de cortarle la cabeza a ese bastardo! Respiración lunar, murmuró Iguro Obanai, Hachira serpiente. ¿Acaso el cuerpo de cazadores de demonios tiene ese estilo de respiración? La dulzura en el rostro de Ubuyashiki Kagaya se desvaneció levemente. Respondió lentamente. Sí existió, alguna vez. Pero eso fue hace mucho tiempo. Entonces, él realmente formó parte del cuerpo de cazadores de demonios, alguna vez dijo Iguro, ahora seguro. A juzgar por el hecho de que Kokushibo usaba una técnica de respiración y manejaba un arma similar a una espada Nichirin, había muchas posibilidades de que alguna vez hubiera pertenecido al cuerpo. Nadie sabía por qué ni cómo se había convertido en demonio. Pero eso no era algo de lo que tuvieran que preocuparse ahora. Tenían que empezar a considerar cómo contrarrestarlo. Kyojuro preguntó directamente. Maestro, ¿hay algún registro de la respiración lunar en el cuerpo de cazadores de demonios? Ubuyashiki Kagaya negó lentamente con la cabeza. Hay muy pocos registros supervivientes de esa época. El cuerpo sufrió pérdidas devastadoras durante ese periodo. Cuando Yoriichi Tsujikuni aún vivía, el cuerpo había alcanzado su máximo esplendor histórico. Incluso ahora, aunque esta generación de Hachira se considera una de las más fuertes, su fuerza palidece en comparación con aquella época dorada. Después de la muerte de Yoriichi, el cuerpo sufrió una purga masiva. Musan Kibutsuji y Kokushibo asesinaron a todos aquellos que conocían la respiración solar,
lo que redujo la técnica a meros registros. De manera similar, algunos estilos de respiración creados en la misma era que la respiración solar, incluida la respiración lunar, se perdieron en gran medida con el tiempo. Como resultado, la familia Ubuyasiki retuvo muy poca información sobre la respiración solar o lunar. Esto fue algo que Ubuyasiki Kagaya lamentó profundamente. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sir Sev, Christopher Buenventura, Diar Mundo, L. Lord X, El Jugador, Daniel Zamudio, Ricardo Rivas Alberto, Luis Angos Rodríguez Giraldo, Rabos, Juan Cárdenas, Brocha Live, Poncada, TRBRK, Bill Casas, Eduardo García 2389, USS Amman, Max Pollo, Alberto Castillo González, LIAN Souta, Hiraya Uzumaki, Cosme Márquez Tecpa, Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel, Cotoria Kane, Salvador García, Cronos-1524, Paz Edson, Jonathan Gómez, The Penguin, Roberto Diego, Park Teorías, Infinity Red, Crisiel Karma, Yagami, Santino Moreno, Narufan 01, Víctor Lenovón, Cristian Domínguez, triple signo de interrogación JUAN, Arlequín, Grandi 17 Fanfics, Luis García, Stax 2025, Kim Moimon, Brandon Niño, Edgar número 21, Patreon, Aveonado, Cristian Santana, Daniel Torres, Dantesco 32, Edgar Cañedo, Eduardo Silva, FX, Jason Cruz, José Núñez, Quiso sin vida, Zafkiel 0214, Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.